Título Kerem vuelve con bomba, Hande debuta todo su éxito a él. La reconciliación que explota Turquía. Guión del vídeo, emoticono besos. Hola a todos y bienvenidos, un día más, a su canal favorito de dramas turcos y chismes jugosos sobre el espectáculo. Si son nuevos por aquí, preparen sus corazones porque vamos a sumergirnos en las profundidades del drama y la pasión. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque vaya que tenemos tema para rato. Olvídense de las palomitas, hoy necesitamos un buffet completo, porque la olla a presión está no solo a punto de explotar, sino que ya ha salpicado a medio vecindario. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha dividido fanáticos más allá de las fronteras turcas y que sigue generando debate aún después de un tiempo considerable, la intrincada dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y específicamente si el éxito arrollador de Hande después de Senkalkap se debe en gran medida a su coprotagonista Kerem. Pero agárrense de sus asientos. Como si esta pregunta no fuera suficientemente jugosa, los rumores de una posible reconciliación entre ambos están más fuertes que nunca, y vamos a analizarlos a fondo, con pruebas y opiniones de expertos. Vamos a diseccionar cada mirada, cada entrevista, cada movimiento en redes sociales para intentar descifrar si hay esperanza de un reencuentro Anker. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, análisis y drama digno de un culebrón, no olviden suscribirse a este canal si aman las series turcas tanto como yo. No queremos que se pierdan ni una sola exclusiva, ni un solo análisis a fondo, ni una sola teoría conspirativa nacida del amor incondicional por nuestros ídolos turcos. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si este tema les interesa. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, las investigaciones más exhaustivas y los chismes más picantes. Ahora sí, sin más preámbulos vamos al grano, o mejor dicho, al grano turco. El tema de Hande y Kerem es un laberinto complejo y está lleno de matices, giros inesperados y sobre todo, de la pasión desmedida de sus fans. Para entenderlo completamente, para navegar por esta selva de opiniones y emociones encontradas, tenemos que retroceder un poco y analizar el fenómeno Senkalkap, conocida en español como Llamas a mi puerta. Esta serie del género comedia romántica se estrenó en 2020 y rápidamente se convirtió en un éxito internacional, superando todas las expectativas y rompiendo récords de audiencia en diversos países. Hande Erçel interpretó a Eda YLDZ, una florista independiente, decidida, con una chispa que iluminaba la pantalla, mientras que Kerem Bürsin dio vida a Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador, obsesionado con el trabajo y con un trauma que lo mantenía emocionalmente distante. La trama, como muchas comedias románticas, sigue la evolución de una relación que comienza con un contrato falso, una necesidad económica y un plan premeditado, y termina, inevitablemente, en un amor verdadero, inesperado y que transforma a ambos personajes. Pero Senkalkap tenía algo especial, una magia que la diferenciaba de otras producciones del género. Más allá de la trama en sí, que era atractiva y bien construida, lo que realmente catapultó la serie al estrellato estratosférico fue la química innegable, apabullante e incontrolable entre Hande y Kerem. Su conexión en pantalla era palpable, electrizante y pronto se extendió a la vida real, blurring the lines between fiction and reality in a way that captivated audiences worldwide. Los fanáticos estaban obsesionados con la pareja, apodándolos Anker, convirtiéndolos en un solo ente en sus mentes y corazones. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, era analizada al detalle, diseccionada con lupa en busca de señales, de migajas de pan que confirmaran sus sospechas, el amor entre Hande y Kerem era real. Y efectivamente el amor traspasó la pantalla. Durante la transmisión de la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación, lo que intensificó aún más el interés del público y desató una verdadera histeria colectiva. Se convirtieron en la pareja del momento protagonizando portadas de revistas de moda y estilo de vida, eventos de alfombra roja, galas benéficas y generando una verdadera locura mediática, comparable a la que generaron otras parejas icónicas como Brangelina o Bennifer en su momento. Ahora bien, aquí es donde entra la controversia, donde la miel se torna agria y donde las opiniones se polarizan. Después del final de Senkalkap, Hande Erçel continuó su carrera con otros proyectos, algunos más exitosos que otros, explorando diferentes géneros y roles para demostrar su versatilidad como actriz. Sin embargo, muchos argumentan que ninguno de sus trabajos posteriores ha alcanzado el mismo nivel de fama, popularidad e impacto cultural que obtuvo con la serie donde compartió protagonismo con Kerem. Y aquí es donde surge la pregunta clave, la pregunta del millón,
la pregunta que ha desatado guerras en Twitter y que ha provocado debates acalorados en foros de fans, ¿fue la química con Kerem Bürsin la clave del éxito de Hande en Senkalkam? ¿O su talento y carisma personal son suficientes para justificar su fama? ¿Se benefició Hande de la popularidad de Kerem, o viceversa? ¿Es justo atribuir el éxito de una actriz talentosa a la relación que tuvo con su compañero de trabajo? Analicemos un poco más a fondo con objetividad y sin dejarnos llevar por la pasión. Hande Erçel ya era una actriz conocida en Turquía antes de Senkalkam. Había participado en varias series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, donde demostró su talento, su capacidad para conectar con el público y su innegable belleza. Sin embargo, es innegable que Senkalkam la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial, un rostro familiar en revistas de moda y una embajadora de marcas de lujo. Por otro lado, Kerem Bürsin también tenía una trayectoria sólida antes de la serie. Había trabajado en producciones estadounidenses y turcas, demostrando su versatilidad como actor, su dominio del inglés y su capacidad para interpretar roles tanto cómicos como dramáticos. Sin embargo, al igual que Hande, Senkalkam significó un punto de inflexión en su carrera, impulsándolo a la cima del estrellato, abriéndole puertas en el mercado internacional y consolidándolo como uno de los actores turcos más codiciados. Entonces, ¿cómo podemos determinar el impacto real de Kerem en el éxito de Hande? ¿Cómo podemos separar el talento individual de la química en pantalla? Creo que es justo decir que ambos se beneficiaron mutuamente de la química que compartieron en pantalla. La conexión entre Eda y Serkan era tan auténtica, tan palpable, que cautivó al público de todo el mundo. No se puede negar que Kerem aportó su propio talento y carisma a la serie, complementando a la perfección el trabajo de Hande y creando una dinámica irresistible. Sin embargo, tampoco podemos restarle mérito a Hande como actriz. Su interpretación de Eda fue encantadora, llena de matices, de una energía contagiosa y de una vulnerabilidad que la hacía cercana y real. Su carisma natural y su belleza la convirtieron en un ícono para muchos jóvenes, en un modelo a seguir y en una inspiración para alcanzar sus sueños. En definitiva, Hande tiene un talento innegable y una capacidad innata para conectar con el público. Por lo tanto, creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. El éxito de Hande en Senkalkam fue el resultado de una combinación de factores: su propio talento, la química con Kerem, una buena historia, una producción de alta calidad, una estrategia de marketing efectiva y, por supuesto, el factor suerte. Sería injusto atribuir todo el mérito a Kerem, pero también sería erróneo ignorar su contribución al éxito de la serie. Ahora bien, hablemos del elefante en la habitación, de la esperanza que nunca muere, de la posibilidad que mantiene a los fans en vilo: la reconciliación. Después de su ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Intentaron rehacer sus vidas, enfocarse en sus carreras y superar el dolor de la separación. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han ido en aumento, alimentados por avistamientos misteriosos, coincidencias sospechosas y el deseo ferviente de los fans de verlos juntos de nuevo. Han surgido fotos y vídeos de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos, lo que ha alimentado las especulaciones de los fanáticos. Además, se dice que han estado en contacto a través de amigos en común y que incluso han tenido algunas conversaciones privadas, intentando limar asperezas y reconstruir la amistad que alguna vez compartieron. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones, alimentadas por la imaginación desbordante de los fans. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado nada al respecto, manteniendo un silencio estratégico que solo ha servido para avivar las llamas de la esperanza. Sin embargo, la esperanza de una reconciliación entre la pareja sigue viva en el corazón de muchos fanáticos, que sueñan con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. ¿Y es que a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? La química entre Hande y Kerem es innegable y su relación fue una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Si realmente hay una posibilidad de reconciliación, creo que sería algo maravilloso, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Además, una reconciliación podría abrir la puerta a nuevos proyectos juntos. Imagínense una nueva serie o película protagonizada por Hande y Kerem. Sería un éxito asegurado, y los fanáticos estarían encantados de verlos juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo la magia de Senkalkam. Sin embargo, también hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas y las rupturas pueden ser dolorosas. No sabemos qué pasó exactamente entre Hande y Kerem,
y no sabemos si realmente están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Quizás el tiempo que han estado separados les ha servido para crecer individualmente y para darse cuenta de que son mejores amigos que amantes. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Si realmente están destinados a estar juntos, el tiempo lo dirá. Y si no, siempre tendremos los recuerdos de su hermosa relación y de la química inigualable que compartieron en Senkalkam, una serie que marcó un antes y un después en sus carreras y que los convirtió en íconos del espectáculo turco. Antes de pasar a la siguiente serie, quiero mencionar brevemente Aşk 101, otra producción turca que tuvo un impacto significativo en la carrera de Hande. Si bien ella no fue la protagonista principal, su participación como una de las jóvenes estudiantes ayudó a consolidar su imagen como una actriz versátil y prometedora. Y hablando de diversificación, otra serie que podemos mencionar, aunque Kerem no esté involucrado, es Bambas Kabiri, protagonizada por Hande junto a Burak Deniz. Esta serie, un thriller psicológico, representó un cambio significativo en el tipo de roles que Hande interpretaba. En resumen, el tema de Hande y Kerem es fascinante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el éxito de Hande en Senkalkam se debe principalmente a Kerem? ¿O creen que su talento y carisma personal son suficientes para justificar su fama? ¿Y qué opinan de los rumores de reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Adiós.